Hola, ¿cómo estás, Alexis? Bienvenidos allá en casa a un episodio más de Sesión Cero. El día de hoy tenemos el tema de, vamos a platicar de una psicópata bastante interesante de México, ¿no? La Ujú. dama del silencio, o mejor conocida como la matavejitas. ¿Qué tal? Qué caso, ¿no? Qué ¿Qué caso caso? tan intrigante y tan morboso de pronto o interesante para algunas personas. Sí. Bienvenidos a todos. Qué gusto tenernos por acá de nuevo. Esto ya se ha vuelto un poco más un hábito, una constancia. Creo que cada vez nos acostumbramos más a esto. Pues hoy ya se dieron cuenta, estamos cambiando de set, ya empieza a dejar. Ya empieza a dejar. Improvisamos porque nos cortaron la luz en el otro set para que nos sigan, por favor. Apoyen la página. Sí, tuvimos la oportunidad de hacer una improvisación de pronto por tiempos y Ujú. distancias de todos nosotros, pues optamos por utilizar otro espacio. Gracias por prestarnos tu espacio hoy, Alexis, que Bueno, está muy bonito, la verdad. un placer, un placer, un placer. Pues bienvenidos, ¿no? Todos los que aquí nos escuchen el día de hoy, traemos este tema tan interesante que es de la Dama del Silencio, la famosa mata viejitas. Hay personas que dicen por qué hacen famosos a los asesinos, ¿no? Pero de pronto Sí. son temas que se vuelven muy mediáticos, más cuando la prensa o los medios de comunicación le dan tanto como foco a cámara. Ujú. Entonces, podemos ir abordando ese tema, tratando de englobar lo que es la psicopatía como tal, la conducta antisocial o psicopática y Ujú. su relación con los asesinos seriales, Ujú. que es tema muy intrigante, ¿no? Muy Ujú. intrigante. Vamos a ver Sí, qué tanto nos banean el ya video, sé. porque de pronto hay palabras que se tienen que utilizar porque son parte de la misma categoría, son Ujú. parte de la misma descripción de esas características de la conducta psicopática violenta o antisocial. Ujú. Entonces, pues vamos a ir dándole poco a poquito. ¿Qué onda? ¿Cómo Ya es de tu vemos, semana? ¿Cómo ya es de tu vemos. semana? Bien, esta semana ha estado muy bonita, muy agradable con la consulta, todo tranquilo en casa. Ha sido una buena semana. La semana anterior estuvo un poquito más estresante, pero esta ha sido una buena semana y me agarré a estudiar un poquito. Pues vi el documental justamente de esta señora asesina serial de aquí, de México, y estuve, normalmente yo, la verdad, no veo muchas cosas de asesinos. No, no es este, no sé, el género que más me guste o Ujú. el tema que más me guste porque soy muy miedosa. ¿Eres muy Soy muy temerosa? miedosilla en ese tipo de cosas. Entonces como que me sugestiono y prefiero yo vivir la vida. A mí no me gusta pensar en cosas feas de la vida, ¿sabes? No, yo vivo en mi mundo así como En que tu en mi burbuja rosa, rosa. así, sí, a mí me gusta pensar en las cosas bonitas de la vida, o sea, no sé. Pero me puse a checarlo y dije, ay, a ver si no me afecta esto, ¿no? Que debo de tener al fin de cuentas esta coraza de psicóloga, pero pues la parte humana también. A ver si no me afecta y les comento, lleva como 4 cafés, no ha dormido en 2, 3 días y ahorita en la mañana lleva 4 cafés. Sí, no, pero todo bien, muy intrigante, muy interesante, muy, a mí la verdad es que me hace cuestionarme mucho este caso, no, no lo logro comprender, ¿no? Como una persona como ella, con el perfil de ella, de Juana Barraza, Ujú. a sus 40 y ¿qué edad empezó a asesinar ella? Ella No recuerdo empezó a la... asesinar más o menos por ahí de los 40, 42 años, porque Ajá, en realidad, bueno, lo que se tiene registrado, en como todo lo que fue el expediente criminal que lleva, ajá, fueron más o menos como 8 años, desde el 98 hasta el 2006 en su sí. último, pues como tal, homicidio, ¿no? 98, yo estaba como en sexto de primaria. Y recuerdo que era muy Ya te sacaron sonado. cuenta. Sí, ya no le hagas, está bien. Oye, entonces te pusiste a revisar el documental porque para quienes no lo sepan, tal vez, pues repetía o repito, el tema fue muy mediático Muy por allá de los años famosísimo. 98 a los 2000, inicio de los 2000 hasta el 2006. Y pues eso implica que fuera muy conocido a Muy nivel intrigante, nacional. muy conocido. Todos los medios de comunicación cubrían la historia, eran hasta cierto punto pues un tema novedoso también para las autoridades y para la sociedad, era totalmente extraño, pero no aislado de la conducta delictiva de lo que ya se vive en México desde aquellos momentos, ¿no? Porque Sí, en aquellos momentos estaba como gobierno, creo que Vicente Fox,
Entonces, fíjate, si las personas pueden recordar ese sexenio de Vicente Fox, podemos como volverlo un poquito más real y cercano en la Sí, historia del tiempo que te ¿en puedas dónde, cuándo imaginar, pues. fue? Sí, sí, Ajá. yo no podía dimensionar hace cuánto era hasta que caigo en cuenta de que fue en ese sexenio y Ese digo, es ah, excelente. órale, sí estaba yo consciente en la vida de que estaba sucediendo mientras yo andaba en otras actividades, mientras yo andaba en la primaria o en el kinder, no me Sí, acuerdo, sí, ¿no? sí. Pequeñito. Yo me acuerdo de la canción, fíjate, sí, pequeña también, y Amandititita. Oh, sí, cierto. No, Este, sí, pero es que una como yo iba en el canción del... kinder, pues tú ya secundaria, prepa, por allá. Ay, lo tenías que, no te podías quedar con eso, ¿verdad? Oye, este, no, fíjate, hay muchos datos de Ajá. interés, ¿no? Eh, sí, hay documentales, los pueden ir a revisar, Ujú. hay lecturas, yo de pronto tengo ahí dos lecturas que son muy, bueno, como tres o cuatro lecturas. Una es de Asesinos Seriales de México, donde en realidad te hacen un relato de lo que es toda esta historia de ¿cómo poderlo decir? Personas Ujú. que en su momento cometieron este tipo de delitos o crímenes. Sí, También hay otros de conducta psicopática, etcétera, ¿no? sí, que estaría bien, bueno, me gustaría comenzar por un poquito explicar lo que es un asesino serial. Un asesino serial es alguien que comete asesinatos casi siempre tienen un perfil parecido a sus víctimas y es individual el asesinato, ¿no? O sea, es a una persona, después de un tiempo repite y lo sigue repitiendo generalmente hasta que pues lo Repitiendo el detienen, patrón, ¿no? repitiendo Repitiendo el el patrón. patrón. Ese es un asesino serial y quienes son asesinos seriales traen una cuestión que es la psicopatía, ¿no? O sea, Que traen como tal unas... podemos entender la psicopatía como un trastorno de personalidad, ¿no? Ujú. Ahora, por ejemplo, los manuales diagnósticos, que es el que nosotros como psicólogos o de pronto los psiquiatras que lo usan como pues prácticamente su Biblia en Sí, correspondiente a la característica de describir todos estos perfiles los diagnósticos. rasgos, Ujú. sí. Entonces, en DSM-5, por ejemplo, no habla de psicopatía como tal, habla de trastorno antisocial de la conducta, pero es por una vertiente o una historia más tipo norteamericana, porque el Ajá, DSM-5 es americano, pues, sí. para el diagnóstico americano, por eso la norma oficial mexicana diría utilicen el CIE-11 Ujú. de preferencia, porque Ok. nosotros pertenecemos a la Organización Mundial de la Salud y en este caso es el que se utiliza para el diagnóstico de patologías o enfermedades, en este caso mentales. Ujú. Entonces, es muy curioso porque la bibliografía norteamericana hace más una descripción del psicópata, pero de aspecto antisocial. ¿Por qué? Porque se delimita más a la conducta amoral, aquella que Ujú. rompe reglas, rompe normas, no es amoral, pues. Y hay personas que pueden ser antisociales, pero no psicópatas, Ujú. ¿no? Por el contrario, sí, lo que pasa es que el diagnóstico que utilizas de los criterios diagnósticos del DSM-5 no incorpora elementos afectivos, Ajá. mientras que las otras corrientes que son ya las inglesas, ya las europeas, ya, ellos ya agregan el componente de personalidad como un trastorno del individuo. Ok. Entonces, Aunque en otros trastornos sí, ¿no? Porque sí hay trastornos que miden la afectividad ujú. en el DSM. Sí, en otros sí, pero en En ese este como no tal no. no lo Hay incorpora. características distintas y ellos dicen, por eso no, el DSM-5 no lo maneja como tal. Sí, y bueno, para que quede un poquito más claro, alguien con un trastorno antisocial es alguien que tiene conductas, como dices tú, amorales, o sea, no sigue las reglas de la sociedad y puede dañar a otros, en palabras simples, rompiendo estas reglas impuestas por la sociedad, Ujú. ¿no? Alguien que roba, alguien que transgrede, alguien que comete delitos. Y el psicópata es alguien que tiene ciertas características biológicas que le hacen sentir distinto a la mayoría de las personas, Ujú. ¿no? Lo cual lo hace susceptible o con la tendencia de cometer cierto tipo de delitos por esta falta de empatía
de empatía emocional, porque empatía cognitiva sí tienen, pero de empatía emocional, es decir, ellos no tienen las emociones que regulan la moral, Ujú. tampoco, ¿no? Que hay bibliografía también que, por ejemplo, creo que era Teodoro Milo, que Ajá. hace referencia a 9 tipos de psicopatologías, pero a mí me gusta más una reciente que es de la doctora Figiotrowski. No sé Ajá. si la has leído o Sí, si de te hecho me tocó tocó ir a una revisarla. conferencia de ella, Ella sí. es exponente, ella Sí, 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 de sí, respetos sí, en cuestión sí, buenísimo su de trabajo. conducta delictiva, de psicopatología, de Es trastorno investigadora de social. la Sí, UNAM ella y es bueno, investigadora de trae la un UNAM. currículum. Luego la vamos a traer Sí, a la sí, doctora. estaría genial. Luego la vamos a O traer vamos a ir a o donde vamos a esté. ir a poderla entrevistar, ¿no? De pronto. Pero ella propone que se haga que se acerque al diagnóstico de las psicopatías de dos vertientes, lo que es el psicópata primario y el psicópata secundario. No sé si te tocó Ujú, revisarlo. ujú. Entonces, aquí es muy curioso y viene a tratar de responder la pregunta del psicópata nace o se hace, ¿no? Sí, Porque guarda una estrecha relación en este caso con el aspecto de los asesinos seriales, toda vez que carecen, como decíamos, de empatía, tienen insensibilidad emocional, son amorales como tal, o sí. sea, de pronto son muy repetitivos en eso, pero es parte de. Ujú. Entonces son irresponsables, tendencia a conductas límite o conductas de riesgo, como son consumo de sustancias, conductas violentas, El antisocial. agresivas. Sí, pues Sí, sí, lo que pasa es que volvemos a un punto de Feyio-Trotsky que decía, hay características que diferencian a ambos, y en el caso de sí, la psicopatía primaria, hace más referencia al psicópata que nace, sí, lo comenta como esto ya tiene un componente genético, sí. es un componente innato que Ujú. afecta también, ambos comparten la nula afectividad que puedan sentir, la empatía, mientras que el psicópata secundario dice, tiene un elemento principal en su historia de vida que sería el haber experimentado en infancia, en etapas tempranas de su vida, como tal experiencias adversas, Sí, como lo es el maltrato infantil, sí. presenciar delitos, agresiones, violencia, negligencia, y Ujú. ella trae ahí unos estudios muy buenos sobre psicopatía Sí, y hace esas dos diferencias, y a mí sí, sí me llama más la atención el estudio de este tipo de patologías desde la perspectiva que ella lo plantea. sí, claro. Sí, de hecho, los estudios más recientes hablan de esto, ¿no? Genética, epigenética, es decir, y influencia del medio ambiente. Mm, sí hay una tendencia por el genotipo de la persona, ¿no? Por Ujú. los genes. Sin embargo, a cierto tipo de comportamiento hay una tendencia, pero el ambiente va a determinar que se detone ese tipo de conductas o que lo puede inhibir incluso, ¿no? Contener de alguna manera. O sea, están los dos factores que están allí, que es la parte biológica y la parte ambiental. La interacción de los dos es lo que genera que una persona pueda llegar a desarrollar estos rasgos de psicopatía, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, si tenemos ya una persona Con la de la tendencia. variante de la primera variante Ujú. que ya tiene genéticamente la predisposición, pero que Sí, aparte lo pones en un elemento contextual que propicie en él conductas ajá. delictivas o violentas, pues Va a ser un sí, monstruo. le vas a poner todo el Sí, caminito parejito, pues, así por dónde es. irse, le vas a decir por dónde irse, pues. Sí. Este, A mí me pareció bien interesante como el mundo intrapsíquico de ellos, ¿no? Porque normalmente nosotros lo estudiamos más, por lo menos que yo no soy de esa área, yo me dedico más a trastornos de ansiedad, depresión, etcétera, otro tipo de población. Tú sí estás más enfocado o tienes más cercanía con este tipo de problemas. Eh, pero me llamó mucho la atención, ahora que estuve leyendo, investigando, cómo ellos no logran conectar, que lo sabemos, pero más detalladamente no logran conectar y sentir, por ejemplo, mucha felicidad. Viven en un aplanamiento. Entonces para ellos el mundo es como muy gris, digámoslo así, y lo que sí, y empiezan a generar una fantasía con, por ejemplo, agredir, a torturar, y esto sí les todo ese provoca, diálogo está pip, sí, pip, pip.
Ya sé. Oye, lo que pasa es que en el caso de la psicopatía sabemos que hay una un Ajá, pobre abanico de emociones, una pobre regulación emocional. ajá. De hecho, tienen dificultades para entablar relaciones sociales por la misma falta de empatía. Hay dificultades para poder reconocer las mismas expresiones faciales, en este caso, por ejemplo, a veces del miedo, de la ansiedad, del coraje, del O enojo. para conmoverse, ¿no? Porque Ujú. según lo entendí, es como si tienen empatía cognitiva, es decir, pueden, el Pueden, psicópata puede leer y eso lo vuelve manipulador ujú, justamente, que sí, puede porque leer a puede la engañar. persona, tiene empatía cognitiva, la entiende cognitivamente, intelectualmente, pero no la conmueve, no lo siente. Entonces el vivir en un mundo gris donde no siente la emoción que el otro siente es como, imagínate vivir así y Ujú. buscan algo de lo que nosotros podemos sentir cuando nos enamoramos, cuando tenemos familia, cuando vamos a un paseo, a un viaje. Ellos no y lo buscan en estas fantasías. Sí, y dices tú, ellos pueden identificar cognitivamente la empatía, pero no la sienten, no la No la sienten. experimentan y por lo tanto vienen y engañan, manipulan y simulan preocuparse por los temas que a ti son importantes cuando en realidad a lo mejor no les interesa para nada, ¿no? Actúan, ¿no? Ajá. Actúan, pueden actuar muy bien para tener las recompensas que quieren en el medio ambiente, porque dicen, esto se actúa así y así consigo, lo entienden perfectamente, generalmente no tienen otro tipo de trastornos que los angustien, como trastorno de ansiedad, o, ¿no? Pues de hecho, Feigatros que hace esa diferencia. Dice, ¿cómo puedes diferenciar el psicópata primario del secundario por los niveles de ansiedad que experimenta? Ujú. El psicópata primario, en el caso de ser una cuestión genética, dice, tiene más control de su cuestión ansiosa. Ajá, No experimenta esos niveles de ansiedad, a diferencia del psicópata secundario, quien como tal, construyó su personalidad en un ambiente adverso. adverso. Ajá, y entonces el secundario tiene más tendencia a mostrar irritabilidad, conductas agresivas y violentas. Entonces es el que a Por lo mejor ejemplo, podríamos identificar con rasgos más antisociales y severos, sí, porque el primario es aquel que bien adaptado o adaptado estratégicamente a la sociedad que le rodea, es lo que en algún momento llegarías a conocer como psicópata psicópata integrado, integrado. Ujú. que es otro tema que mucha Que gente lo, que lo han escuchado y yo he tenido pacientes que me han dicho, es que mi pareja yo creo que es un psicópata integrado yo por la pensé que ibas a decir, manipulación. y yo soy No, psicópata no, integrado, no, aquí para en nada. exclusiva para... Ajá, Entonces, te digo, sí tengo pacientitas bueno, en especial pacientitas que me han dicho, yo creo que mi pareja era un psicópata integrado. Por la manipulación, por la agresión que en algún momento me hizo vivir, por la violencia psicológica y emocional que experimento a su lado. Y ahí es donde salen las cifras, ¿no? Estas cifras que pues prácticamente las puedes ver en muchas publicaciones sobre psicopatía, sí, porque son números alarmantes sobre sí. entre el uno, ojo con esto, entre el 1 y el 3% de la población que a usted le rodea tienen rasgos psicopáticos o son psicópatas. Entonces, eso no es lo macabro o lo tenebroso. Si te pones a sacar cifras, pues hasta el 2020 Culiacán tenía una población de 1.300.000, 1.030.000 habitantes. Ajá, Sácale el 1% mínimo, o sea, llévate los números mínimos. Sácale el 1% a ese millón. Estás hablando de 10.000 personas en el sector de Culiacán. Fíjate, de ese millón y feria sí, sí, de 10,000 aquí en ciudadanos, ciudad. hay 10.000 personas aquí en la ciudad con rasgos Sí, psicopáticos. ajá. Entonces, ahí es donde aparecen las cifras y dices tú, de cada 100 personas, una de ellas con las que te topes, de cada 100 personas con las que convives, una de ellas con las que te topes va a tener rasgos psicopáticos. Ok. ¿Cuántos sabemos aquí ahorita? Sí, a mí me ha tocado conocer a personas que me mencionan rasgos. Oye, yo no siento culpa cuando esto. Ay, a mí no me da remordimiento esto. Y yo así, ok, está bien. Este, y por ejemplo, si alguien quiere saber si tiene rasgos, ¿cuáles serían? Si se está preguntando, Ujú. ¿qué carácter? ¿Cómo puedo saber si yo soy psicópata? ¿Tú crees que lo identificaría? Ya ves que de pronto las Sí. pruebas hay muchas personas que dicen, es que las pruebas en psicología están sencillas, te hacen preguntas muy Y que obvias. las pueden manipular, según. Pues piensan que no tienen como que ese aspecto de valoración Pero hay sobre comprobación. la Ajá. simulación o disimulación de síntomas, que te habla sobre la eh,
como tal la seguridad de la prueba, pues. Ajá, Pero en realidad sí lo tienen. sí. La otra cosa es que personas con trastornos mentales severos o trastornos de personalidad severos no tienen esa Ujú. característica de diferenciar De y diferenciar. contestan lo que es. De identificar, de conciencia de la enfermedad a veces, ¿no? Pero sin embargo, a los psicópatas les caracteriza que ellos, eso, que son muy manipuladores y que se adaptan, ¿no? Porque logran fingir, logran manipular a las personas, logran... Pues tienes esas características que en todos lados aparecen, ¿no? Lo de es una persona que suele ser narcisista, egocéntrica, es manipulador, chantajista, es irresponsable, es una Ah, persona que corre riesgos. no, Porque bueno, la irresponsabilidad sí entra entre el rasgo de la conducta antisocial, pero el psicópata corre riesgos. El ujú. psicópata sí se anima a correr riesgos. Ya que comienza con la conducta Ujú. no psicopática, que Ajá. generalmente se diagnostican a partir de los 20. Antes de los 20 La conducta solamente se puede psicopática. Pues de la hecho, psicopatía, según tengo entendido. Y antes de los 20 son antisociales, porque el cerebro todavía no está desarrollado hasta... pues por ejemplo ahorita, DSM-5 te da la serie de estas características que hemos mencionado y aparte te dice tiene que ser mayor de 18 años mínimamente. Mínimamente tiene que tener 18 años. Mm, Eso te dice el DSM-5. a partir de los 18. Ujú. Ok. Si no, Creo que no, ahorita lo checamos. está entre los 18 y 15 años, pues, el diagnóstico de antisocial. Ah, antisocial, Sí, pero el antisocial. psicópata, De psicopatía, por ejemplo, creo que no, hasta... pues mira, hay ya lecturas, A ver, investigaciones de casos en los que se puede diagnosticar desde los 3 años. Y lo que que empiezas hay a ver, casos de niños sí, psicópatas, sí, ¿no? sí. Identificar, Ujú. Y ahí identificar. donde, pues ya con niños de 3 años lo que ves, o lo mismo en la variante primaria y secundaria es, o es un niño que trae la variante genética, o es un niño que tuvo, pues, predisponentes en el contexto para que tuviera una conducta de aspecto psicopática. La ¿Qué? insensibilidad, la ¿Cuáles falta de son? culpa o remordimiento en el niño, que él no la identifica como tal, pero lo puedes ver. Y Sí, por eso dicen, sí hay lecturas que hacen referencia a que sí se puede identificar desde los 3 años. sí, ya ves que había ahí en YouTube cuando estás estudiando esto en la carrera, videos de la niña psicópata, que está muy Ujú, interesante y búsquenla en YouTube, hay varios casos. Sin embargo, no está desarrollado por completo y el medio ambiente podría amortiguar de alguna manera esta tendencia que ya se presenta cuando son niños, ujú. ¿no? Este, o integrar por lo menos un poco más, sin que llegue a las conductas más psicopáticas o que, sí, tengo entendido que así es, ¿no? Pero lo que pasa, bueno, es que Volvemos, te es a digo, lo que decíamos al inicio, volviendo ¿no? al tema de esta investigadora, ella propone que la psicopatía primaria como Ajá. tal no tiene tratamiento, mientras que la Ujú. psicopatía secundaria, al ser una respuesta de afrontamiento al estímulo adverso, a las condiciones del contexto, es Sí. más maleable. Dirían los conductistas, una conducta aprendida puede ser desaprendida y volverla a readaptar de manera funcional. Ujú. Entonces, ella dice que tiene mayor adaptabilidad o tratamiento la psicopatía secundaria que la primaria. De Ujú. hecho, volviendo al tema de la infancia, que es uno de los elementos primordiales durante las entrevistas de algunos asesinos seriales o psicópatas, es la cuestión del maltrato infantil en etapas tempranas. Ajá. Y de hecho, dentro de lo que es el abuso físico, el abuso emocional o, por ejemplo, otro tipo de agresiones, se va a quitar, ¿verdad? Ajá. Este, fíjate, la negligencia emocional Sí. tiene más consecuencias negativas en este tipo de trastornos de personalidad que los otros. Porque, Órale. por ejemplo, el abuso físico tiene más tendencia a respuestas agresivas. El abuso psicológico y emocional tiene más respuestas en autoestima y efectos de depresión. El de abuso tiene más efectos en conductas hostiles, mientras que el de negligencia, es decir, padres poco comprometidos con la creencia del niño o de la niña, donde no muestran afectividad, no tienen una participación, no permite que haya un intercambio de las emociones y de las Ujú. expresiones emocionales o afectivas. Ujú. Y eso desensibiliza
o altera ciertos patrones afectivos del niño, provocando que se vuelva insensible a ciertos estímulos. Ujú. Entonces, tiene más efectos negativos la negligencia emocional en el cuidado y en la crianza del niño que otro tipo de agresiones. En este Ujú. caso, de la conducta psicopática, pues. Ajá. Entonces, está muy curioso, está muy curioso. Pero volviendo al tema de los asesinos seriales, porque lo que queremos es como hacer una línea del tiempo o hilar estos dos temas, porque Ajá. es una característica del asesino Es que serial que tiene, sí, nos sí, agarra la tiene, es plática. su característica principal, ¿no? Que dentro de su personalidad o es antisocial o es psicópata Es como tal, ¿no? psicópata. Ajá. ¿Sabes? México tiene una amplia historia de asesinos seriales, solamente que casi no se sabe. Hay literaturas que dicen que México tiene hasta 120 años, 125 años de historia de asesinos seriales. Ujú. Empezando, yo creo que por allá en 1990 con, ahorita está también en Netflix, el rollo de estas hermanas, las Poquianchis. Ajá. Me estabas También contando ahorita, ahorita también de ahorita ella. está así, ya lo está. Unas compañeras lo estaban viendo el otro día y me dicen, hey, este tema, que no sé qué, luego lo vemos. Luego lo vemos. Pero Hay dice, mucho que podemos hablar de este tipo de temas, ¿no? sí, De asesinos, de crímenes y la personalidad, el mundo de ellos, el mundo intrapsíquico, qué los genera. Porque, por ejemplo, yo creo que sería muy interesante para las personas que nos ven, que a lo mejor no son psicólogos ni les interesa un análisis tan psicológico, saber, bueno, no sé, como papá, un hijo mío puede ser psicópata, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo prevengo? ¿Puedo ayudarle? No sé, esa pregunta, imagínate qué temor, ¿no? Tan grande saber que tu hijo tiene esta tendencia y qué puedes hacer. Entonces, lo que decías, los ambientes, está la parte biológica, genética, hereditaria, predisposición, pero también está el ambiente, la influencia del ambiente y los ambientes hostiles donde hay negligencia, donde hay agresiones por parte de los padres, donde hay violencia, donde hay abuso. Entonces es como el campo fértil para que se termine o se enfatice este tipo de conductas psicopáticas en una persona, ¿no? Una claro. personalidad psicopática. Entonces, un ambiente que es lo opuesto, que es amoroso, donde se les enseña la moral, aunque nosotros como psicólogos a veces cuestionamos la moral, o los filósofos, este, la moral, el respeto, los valores, el amor, el vínculo seguro y todo esto genera que haya mucho menos probabilidad de que se desarrolle la psicopatía, Claro, y ¿no? por eso tocar un tema importante que es el vínculo seguro, un apego emocional sano. Porque te digo, un apego emocional insano es el que viene a promover este tipo de insensibilidad afectiva Sí. hacia el otro. Entonces, hay mucho, te digo, en esta historia La mataviejitas ya la dejamos por un lado. pero para allá vamos, porque mira, el rollo de los asesinos seriales de México hacen de hecho una descripción de cómo, por ejemplo, el asesino serial estadounidense Ajá, tiene esta característica donde son personas que a veces recorren grandes distancias o carreteras cometiendo sus delitos. Y sí. dicen, en la cuestión alemana o inglesa, tiene más tendencia al canibalismo. Y Ujú. en el caso de México, tal vez un poco controversial. A mí lo que me genera mucha, creo que lo entiendo, pero me genera mucha intriga es porque las señoras mayores, o Pues sea, porque las viejitas, o sea, sí entiendo que tuvo abuso por parte de su mamá, que la vendió por un cartón de cerveza, se cuenta ahí en el documental, ¿no? Que le intercambia y entonces ella genera este resentimiento, este odio, este rencor. Y las señoras mayores, Pero por ejemplo, asociaba si a te las das señoras cuenta, mayores ahí con esta aparece figura. la negligencia emocional. La mamá tenía, bueno, hay diferentes versiones, Sí, pero esa nunca cambió sobre la historia de vida infantil, en la infancia que tuvo. sí, Esa no cambió. Es decir, ella hasta el momento sostiene que tuvo una mamá con problemas de alcoholismo, quien en el momento la golpeaba, la maltrataba o era negligente sí. emocionalmente. Llega un punto en el que ella la intercambia con una persona por cervezas y esa misma noche dice, ella es como tal golpeada y ultimada, pues o sea, en realidad dice, me amarra, que es amarrada supuestamente en unas historias clínicas que estuve revisando también, y es Sí pues abusada. estudiaste. Claro que lo revisé. Entonces, ella cuenta cómo para ella era totalmente
pues impensable el cómo su mamá había cometido esos actos de desprecio hacia su Claro, persona, ¿no? claro. Entonces ahí ya te das cuenta que dañó una figura muy importante que decíamos que son las primeras figuras de amor y odio que nos deben de proporcionar seguridad, comodidad. Sí. Además vivían vivían en pobreza. Se cuenta cómo ellos en realidad, un padrastro con quien se había casado su mamá, era quien sí le proporcionó apoyo y seguridad. De Ujú. hecho, él es el que va por ella con la persona que le habían intercambiado, porque ya tenía, o sea, quedó embarazada en esa ocasión que la entregan, tiene un hijo y unos hermanos de su papá van y la sacan del lugar. Pero ellos vivían literalmente por las condiciones de vida en las que se encontraban. Literalmente era piso de tierra, se tapaban con Sí, costales de muy cemento, precarias. porque eran trabajadores sí, de Sí, condiciones sí. precarias. Entonces, todas esas condiciones la volvieron vulnerable psicológicamente. Además de que, en realidad, pues dice que vivió en etapas tempranas abusos Una infantiles. asociación distorsionada con la figura de las mujeres mayores, ¿no? Las Ujú, abuelitas, porque o sea, la asociaba con esta figura tan agresiva, violenta, negligente, que fue la mamá. ujú. Entonces genera este odio, esta asociación, y cómo ella empieza a entrenarse para la lucha libre. Esto se me hace como un mecanismo de defensa, ¿no? Pues Nadie va a ella abusar de mí, me dice, vuelvo súper fuerte. dice en sus entrevistas que pues a ella no le permitieron estudiar, ese es otro factor de vulnerabilidad, no le permitieron estudiar, solamente a sus hermanos porque su papá creía que el estudio era para los hombres en aquel entonces, ¿no? Una sociedad Ajá, todavía más machista de la que ya tenemos. sí. Entonces, lo tenía ahí un gimnasio, una arena de lucha libre y empezó a gustarle, empezó a llamarle la atención. Ok. Entonces, ella se inscribe a las clases y empieza a agarrarle el gusto por la lucha libre. Hay personas que dicen que ella nunca la vieron luchar y hay otras personas que dicen que sí luchó hasta el día en que se lesiona y ya no puede como tal pues luchar. Y esto le ayuda, o sea, por la forma en la que luego ahí en el documental se ve cómo ella ejemplifica cómo sometía a las señoras. Ujú. Le Pues le ayuda dio a la técnica, someter, pues. le dio la técnica a Le dio la someter a las técnica. señoras, que lo hacía como de espalda, las tomaba, las estrangulaba, que normalmente era con algo de allí del mismo hogar de la persona, ¿no? Y como llegaba acá al hogar era porque vestía enfermera o se hacía pasar como trabajadora social, como alguien que venía a brindarle un apoyo, como y las señoras pues le abrían la puerta, le daban el paso al hogar. Se dio esa historia. Se dio esa historia, pero en realidad no la agarraron vestida como tal Sí, de, ajá, de, de enfermera. ajá. De hecho, ella dice en las entrevistas que ella lo que se dedicaba como tal era el comercio de algunas prendas, pero aparte ofrecía sus servicios como lavado y planchado de ropa. Ujú. Entonces, de pronto se Ah, mostraba sí, sí, sí la interesante, se vi. mostraba preocupada por el bienestar de las señoras, las miraba, una de las últimas en 2006 la miró cargando, dicen, bolsas del mandado y se acerca como que a ayudarle Sí, y se muestra interesada y empática en su sí. situación actual De y hecho, es como entra, pues. de hecho eso dice, ¿no? Pero los testigos decían, no, que vestía enfermera algunos, entonces, pero ella dice allí en el documental también que, eh, que según le dio mucho coraje, por eso perdió el control, porque le estaba cobrando Ujú. lo que le había lavado o lo que le Ella había dice que le limpiado y dice una que perdió el grosería, ella control. comenta que le dice una grosería, que le Ajá. dice, creo que le dice las gatas siempre quieren cobrar de más, algo así. Entonces ella explota. Pero, por Eso ejemplo, dice, la sí, verdad, a mí no consta, no eso consta. que ella dice allí Ajá, me parece muy sí, sí, manipulado pues no de consta, su, ¿no? Pero, pues de es su parte. prácticamente atrapada en el acto, pues. Sí. Este. Esto de lo de enfermera y todo el rollo, pues fue por el rollo de que en ese entonces se había, pues Andrés Manuel López Un Obrador, y programa no es social. programa promocional, pero Ujú. traía, en ese caso, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, traía ciertos programas donde decía que iba a dar apoyos a las personas Sí, mayores por las condiciones en las que se encontraban. Entonces, no solamente ella, y por eso hay mucha controversia, no solamente ella aprovechó esa situación, hubo sí, personas
que de pronto, porque solamente fue juzgada por 17 casos, Ajá. pero en realidad en ese entonces hubo más de 30 o Más. 40 asesinatos, pues, Sí. de adultos mayores. De entre ellos, pues me imagino, decían ellos, hay imitadores, pero de entre ellos hubo crímenes de oportunidad, que hubo Claro. personas que aprovecharon para que, pues que se lo achaquen a la mataviejita, ¿no? Ajá. Que lo agarren, que se lo achaquen a la persona, mientras que hubo personas que quedaron libres. Se dieron cuenta que además esa estrategia funcionaba, ¿no? Ah, mira, una señora mayor. En el documental de Netflix salen las dos personas que son acusadas de manera relativamente, Ah, dicen sí. ellos, injustas, porque una de ellas, el detalle es ese, pues que se vestían de enfermeras y que traían pelucas y que se metían y una, robaban. una llevaba ¿cuántos años en la cárcel injustamente? Creo que 17 años. 17 años. En la Araceli. Araceli 17 Vázquez. años, ajá, que fue la primera que ya dice ella que la presionaron para que sí asumiera, quién sabe. A mí no me gustó el documental. Se No me te hizo gustó. muy... Pues para empezar, muy falta de protocolos, demostró nuestra incapacidad como en ese momento, no sé si ahorita, pero imagino de haber personas todavía más capacitadas, Sí. ¿verdad? Ya hay gente pionera en esto aquí en México, pero en aquel momento éramos totalmente... Lo evidenció, pero pues es que era lo que había Sí, también, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no la atraparon por la estrategia de seguridad que emplearon para capturarla. Casualidad, fue una casualidad. total casualidad que la detuvieran, pues. Así es. Que Entonces, fue porque acababa de cometer un crimen, llega el esposo de la señora al lugar y entonces se paraliza un momento, ella se va, dice que sale como si nada y luego él ya sale y la va caminando y empieza a pedir ayuda a las conocidas y empieza a gritar y van pasando unos policías. Era un arrendador de ella, era un muchacho joven. Ah, Le no era rentaba, su esposo. le rentaba ahí Ah, un cuartito, entonces se apoyaba con la renta a la señora. se me hacía más joven, pero la verdad es que me perdí, pensé que era su esposo. No, sí, él ya estaba muy joven y ella era una señora de la tercera edad, porque tiene su rango, o sea, tiene su victimología. Son personas de la tercera edad de 60 a 92 años, son personas que viven solas, son en este caso la vulnerabilidad por cuestión de género, por ser mujer. Tenía su nicho muy bien marcadito, pues Sí, sabía sí. qué, cuándo y dónde, pues había esta selección de su víctima. Del Pues. perfil. Sí, ¿no? había esta Que es selección lo de que su hace el víctima. psicópata normalmente. Elige un perfil y el modus operandi también es similar, ¿no? Sí, pues su modo de ataque pues era ese, el ganarle su confianza, mostrarse encantadora, mostrar que podía ayudarle, que había un beneficio de que la recibieran en casa, y su método era el estrangulamiento por asfixia, pues. Ujú. Entonces, y además aprovechaba el robar porque era todavía un plus de ya cometer el acto. Ajá, un beneficio extra. Ajá. El otro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el señor, Jorge Tablas, creo, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, pero era Tablas, así era su apellido. Él muere en prisión, condenado también como otra. Ah, sí, el primero, ¿no? El que acusaron. Sí. Fue la primera persona. Primero creían que era hombre por la fuerza y por la forma en que... Es que esas fueron las cosas que lo volvieron muy complicado, Sí. el perfil criminológico, porque decían, es que no encaja, ¿no? Su misma forma de vestir y su cabello corto y hubo cosas que no, por la fuerza que tiene era totalmente, no esperabas que una mujer fuera parte de la lucha libre, hubieron cosas que Sí, no que lo permitieron hacían también así como más complicado de leer el Ajá. perfil, ¿no? Te Entonces, identifico. pues ellos dicen, ¿sabes qué? Hubo una lesión. Si bien la lucha, su papá le decía yo, su papá le decía, quieres entrenar lucha, ¿verdad? Porque ibas a sacar todo lo que tienes, todo lo que traes. Ah, Pero y ella dice que en ese momento cuando se inscribió a entrenar lucha no entendía, pero era sacar todo lo que en coraje traía internamente, pues. que Freud diría sublimar. Ujú. En ese caso, sí, ¿no? Sublimar sería me meto a entrenar una actividad Allí, más hasta ahí, positiva. Sí, hasta ahí ahí. es sublimar. Porque ya lo otro ya es. Pero como ya no pudo, Ujú. ya no sublimó. Pues de hecho, parte de los perfiles sería identificar también factores estresantes en los sujetos. Y en este caso, ni siquiera bueno, este ya lo rescato yo, no sé si así Sí. sea. Habrá quien me desmienta, pero ellos dicen en su perfil que ella se lesiona y por eso deja de Ajá. luchar y que eso hizo que no pudiera
ella volver a externar todo ese enojo, coraje de vida que traía y que por eso empieza a matar en el 98. Sí. Pero lo que no identificaron es que en las entrevistas que sí se hicieron dentro del programa, que vienen en el libro de Asesinos Seriales Mexicanos, ahí dice ella como ella era pues una persona totalmente que tú ves y dices una persona normal, vivía, trabajaba, tenía 4 hijos y aquí viene el elemento principal. En el 98, con 24 años de edad, su hijo muere asesinado en una lucha callejera. Entonces, Un es el evento traumático, 98, estresante, ajá, es un evento duelo. estresante y detonante para Juana Barraza. Sí. Entonces, no, ni siquiera se abordan ni en la literatura, no lo abordan en la literatura, no lo seleccionan Ajá. así, no se Pero selecciona en el coincide en documental, el tiempo. pero asesinan a su hijo de 24 años de edad, y fue en el 98 y en el 98 empiezan los delitos. Ujú. En el 98 inicia los delitos, entonces podemos decir que fue un evento estresante que detonó su actividad criminal. Muy interesante reflexión. Yo creo que sí, también apoyo tu punto y tu reflexión. Igual que con la psicosis, o sea, sucede igual. Hay un evento que detona el trastorno, ¿no? Que en el caso de psicopatía no es psicosis, no es esquizofrenia, No, no es un trastorno pero me lo esquizotípico. recuerda como igual está la carga genética y luego un evento muy estresante genera que se detone el trastorno y en este caso podría ser que genere que se detone la conducta ya así psicopática con intensidad como con ella. Que para el 2016 las personas con mayores vulnerabilidades eran las personas de la tercera edad, las personas que se dedicaban al trabajo de trabajadores sexuales Ujú. y los homosexuales. Eran las personas que estaban en mayor riesgo para ese entonces, eran los que se identificaban. Pero obviaban otros datos, porque no es que no hubiera. Prueba de ello es que durante esas fechas del 2006 teníamos, y son datos alarmantes, hasta ese momento estaba lo de Ciudad Juárez, con 300 desapariciones de mujeres con las cuales no se había detectado, no se había llegado con responsables y fueron casos que quedaron sin respuesta. Al Ujú. momento, hasta el 2021-23, tenemos del 3 al 5% de casos de feminicidio sin resolver. Estamos hablando que, para ejemplo, en el 2006 se tenían casi 280,000 casos de homicidios, desapariciones forzadas, y homicidios dolosos. Pues de esos 280,000, 30 eran de homicidios, de desapariciones forzadas, que nunca se Ujú. llegaron a A resolver. Pues. resolver. Y hoy día no estamos exentos de eso. Hay muchos casos de estos que están a la espera de Y que las a resolver. mujeres, digo que aquí yo sé que no me quiero meter en otras ideologías de feminismo, machismo, porque no es el tema, luego las abordamos, no es el tema ahorita, pero esta parte de si el hombre o la mujer es más vulnerable, ¿no? Si hay más violencia, asesinatos, etcétera, de este tipo, ¿no? Y sí. Y ahorita con los estudios me encontré también, no sé si sepas, que el cromosoma Y es un predisponente también para el desarrollo de la psicopatía. Antes no lo sabía. Eso sí es Por eso algo los nuevo. hombres tienden a ser más agresivos, etcétera, ¿no? Entonces, Fíjate cómo viene desde la genética, ¿no? Porque desde la a nivel genética. estructural, ¿qué vemos? Afectación a nivel amígdala, Ajá, eh, ínsula, no, varias zonas, el hipocampo el también, hipocampo, la corteza amígdala, prefrontal, corteza orbitofrontal. orbitofrontal, ajá. Hay menor materia gris en algunas áreas, mientras que en otras hay mayor materia blanca. O sea, Ajá, hay cuestiones estructurales y biológicas muy sí. importantes que están comprometidas, que impiden esta regulación emocional, este Ujú. contacto con las emociones, con la empatía, y pues el control de impulsos, que todo eso viene a dificultar las relaciones sociales, Así. porque hay tres, como tal, áreas que se ven afectadas en el diagnóstico de la psicopatía, y es el área interpersonal, el afectivo y el conductual. Y ahí ves, hay dificultades para la interacción social, para la demostración de afecto y la conducta pues violenta o agresiva, ¿no? Ujú. Y que algunas personas se preguntan si el psicópata puede llegar a sentir amor. ¿Tú qué crees?
No, no, hay gente y hay personas que lo defienden a capa y espada y es el psicópata, no puede llegar a experimentar amor por las mismas alteraciones a nivel neurológico No es de que la le misma. impiden experimentar esas emociones. No de la misma manera, o sea, se ha visto por allí que si tienen algún tipo de vínculo, ¿no? Si llegan a tener pareja, si llegan a tener hijos y como a mostrar cierto interés, pero no de la misma manera. Y esta falta de esta sensación, viven el mundo de una manera distinta, sienten de una manera distinta. Entonces el vínculo de amor no es como el que nosotros experimentamos normalmente. No Ujú. significa que no intenten vincularse y se vinculan y por ahí de que hacen algunos otros, por ejemplo, Ted Bundy, otro tipo de asesinos que se ve en sus casos que buscan hablarle a la esposa o no afectarla socialmente, cosas así, ¿no? Es Como un que hay muchos interés. casos, Hay ¿no? muchos Ahorita que dices casos Ted Bundy, pues esos ya son asesinos seriales de otra cultura, son de Estados estadounidenses. Unidos. Ted Bundy, BTK, el hijo de Sam, este... Luego hablamos de ellos, de quién quieren que platiquemos, de qué asesino serial quieren que platiquemos, escríbanos por allí en los comentarios. A mí me gustaría que hablemos de Ted Bundy. Ted Bundy. Pues es que hay muchos. Hay Está muchos. el asesino de la caja. Está hay varios. Hay Ujú, uno bien especial interesante. que estuvo muy curioso que Del es. Mochorejas. Es el mexicano. Ajá. Está pues el asesino de Cumbres, que es Diego Santoy, ¿no? Diego Sí. Santoy. Está también el monstruo Atizapán, que es este señor que se daba de bonachón en la colonia, lideraba los grupos sociales de ahí, era carnicero y terminó saliendo que tenía, había como tal ultimado a 30 víctimas, mujeres, y las tenía ahí debajo en su casa, pues en la Ay, parte no. del sótano como tal, y lo descubre el esposo de la última víctima. Oye, es que hay casos bien interesantes. A mí me tocó conocer a alguien que es guardia de una cárcel. ¿Cómo le llaman? Hay otro nombre. El caso es que dice él que le tocó conocer un caso de un señor que lo veía y que era un señor amable, educado, normal. Y él había asesinado a una persona de vacunación que había llegado a su casa, la pasa y, y la asesina y la avienta al patio de atrás, Mm, así. Bien quitaba la pena, ¿eh? Entonces, él no recordaba eso. O sea, fue un lapsus, pues. O sea, ese tipo también de asesinatos donde se Aquí en pierden. Culiacán sí hemos tenido casos, no tan severos, pero por ejemplo, estuvo uno acá de, no sé, ay, delicado, pero Ah, sucedió ahí en por CU, a mí no me una comprometas con muchacha, esas cosas. no, hubo casos de una joven que lamentablemente pierde la vida y ella trabajaba cerca de CU, Mm, ella sale a trabajar y en el transcurso del trayecto a su casa, uno de los vecinos la mete a la casa y ahí la desaparece, pues la asesina y te das cuenta que en realidad era un vecino. Era era un un vecino, vecino. sí, era un vecino. Que imagínate siempre saludando al vecino y era el que iba a cometer un acto en contra tuya, ¿no? Entonces, son Y cosas ahorita delicadas. este episodio Y dieron decidimos con eso, comenzar. perdón por interrumpirte, pero dieron con eso a través de las cámaras. Fueron siguiendo las cámaras y se ve como el vecino la mete. Y creo que sale. Que es En algo. la búsqueda de la muchacha y donde se pierde, sale a buscarla, se suma a Ay, la. no, a la Creo que sale que búsqueda. se suma a la búsqueda. Y eso ha Es muy común. disminuido. Estaba también ahora que estaba checando esto, el uso de las cámaras de tanta vigilancia, así por medio de videocámara, ha disminuido a los asesinos seriales. O sea, ya no hay como los 80s, 90s, por ejemplo, en Estados Unidos, que había muchos, ha disminuido, ¿no? Porque ya hay mayor vigilancia, Pero es que hay hay mayor evolución, contacto, ¿no? Yo hay creo que evolución. evolucionan. Evolucionan igual que uno. Sí, bueno, eso es lo que por ahí encontré, ¿no? Ese dato que se piensa que puede ser por esta vigilancia, por esta conexión mayor que hay, sofisticación en esto, en las estrategias para encontrarlos. Imagínate en esos años donde no tenían tanta inteligencia para poder encontrar y tardaban muchos años en encontrar a alguien que era asesino serial. Pero por ejemplo aquí en México, y otra cosa delicada. Mm, Pero mm. por ejemplo No, Alexis, ya. aquí en México tenemos
pues algo que permite inadecuadamente que ellos no descarguen su ira contra la población de la conducta antisocial, y es pues los tipos de delitos que aquí se viven, que es el narcotráfico. Por favor, eliminen esa parte. A ver, yo igual y lo editamos esto, pero les tengo como una ecuación psicológica en cuanto a eso. Hablando, por ejemplo, el caso de la muchacha, de que dices, del vato que se suma a la búsqueda, o ejemplos como el narcotráfico. ¿Qué tanto creen ustedes que una acción los orilla a la gente, o sea, les haga ya tomar esa decisión? Digamos que el vato mete a la muchacha porque quería, no sé, abusar sexualmente de ella o algo así, y la resistencia o la alegata o la discusión fue cuando el vato, no sé, ya no encontró otra forma de salir de ese problema más que eliminándola. O los ejemplos de la gente de que es que me debe dinero. Aquí hablando por ejemplo el tema como de los narcos, ¿no? Sí. Me debe dinero, me hizo esto, quiere bajar a la morrita, ¿no? Que es algo como pues, común desgraciadamente acá. Que eso es lo que orilla a la gente a tomar una decisión, no precisamente que ellos traigan como el placer de hacer daño o algo. Bueno, sí. La mayoría de los asesinatos son por ese tipo de motivaciones. La mayoría de los asesinatos, los psicópatas son la minoría de los asesinatos, pero sí, la mayoría es por eso, ¿no? Sí, por es que un momento. otros elementos, Sí. Que no tienen que ver como tal con la psicopatía. Pero sí, con los asesinos, pues la mayoría de los asesinatos son así, de repente una situación o me vi involucrado en algo que no sé, los asesinatos pasionales, o en un momento de ira y perdí el control de los impulsos y cometí esto, o por miedo me metí a robar y me vi en ese momento en el que me encontraron, ¿no? Me capturaron o me sorprendieron, y por temor y que no hablen, que han habido, pues lo mato, ¿no? Entonces lo silencian, sí. Que por ejemplo el de la muchacha esta, que con mucho respeto se toca el tema, el de la muchacha esta, yo creo que al vato o a la persona no lo juzgaron como tal, como asesino serial, ¿no? Lo tienen como feminicidio, pues. Sí. Es decir, no sabemos si realmente había un patrón repetido, constante, sí. Probablemente fue una persona acosador, acoso sexual, con esas tendencias hacia las mujeres, entonces... Tal vez antisocial, pero no psicópata, podría ser. Aunque a veces son casos como del señor de la cárcel que te digo que el guardia contaba, que era un señor como súper respetuoso, no parecía que tuviera otras conductas antisociales, sino que tuvo ese lapsus, ¿no? Que luego podríamos hablar de eso también. Que en la población carcelaria la prevalencia de los trastornos psicopáticos es de hasta el 25%, pero pues es esperado porque pues, obviamente hay conductas delictivas dentro de prisión, pues, o fuera de, y por eso están dentro de prisión, ¿no? Sí. Entonces hay mucho que hablar de eso. Hay muchos casos que hablar sobre la psicopatía, entonces, o de los trastornos antisociales. Sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer por ahí, ¿no? Sí, y bueno, regresando al caso de la señora Mataviejitas, de Juana Barraza. Regresando al caso de Juana Barraza, pues ese caso que fue así como dices, tan mediático aquí y que se volvió tan popular, o sea, de una manera que me gustaría que habláramos un poquito de este morbo, interés que nos causa la población, a la mayoría, por ver este tipo de casos con series, con noticias. En el documental, ¿sabes quién me quedó gordo? ¿Quién? El tigre. El tigre. ¡Ay, sí! Sí. Ese vato estaba bien ridículo. Sí, ay, sí. A mí también. Miren el documental y les va a caer gordo también. Sí, y hay una entrevista, porque Juana Barraza en algún momento no quiso dar entrevistas y dijo que si fuera a dar entrevistas cobraría hasta 10,000 pesos. Ajá. Que para los que quieren hacer pues fama de eso, todavía vivir todo de eso, pagan, ¿no? Pero a final de cuentas ella le hacen una entrevista recientemente, creo, y es un grupo de podcasteros también, creo, pero su grupo se llama Cartas de Libertad.
Y como Ok. que ya son más o menos lo de Saskia Niño de Rivera, que Ah, esta sí. persona, Ajá. ella, o sea, su presentación es de cartas de libertad y ahí literalmente Juana Barraza se ostenta como una persona inocente. Ay, no. Bueno, no sé, no siempre se reconoce la culpa, creo que no les conviene no reconocerse como culpables. Veía ahí en el documental que según ella tiene una posición de poder ahí en el reclusorio. Lo que pasa es que por buena conducta Ah, le dieron la posibilidad de vender comida y hacer otras cosas. Creo que también está como al frente de ciertas actividades recreativas. pero que Pero es que además dentro como, está como un vista, o sea, como vigilada. entre la misma población, también como un respeto y hasta miedo por lo que hizo, que te digo, no sé, es como eh, que tiene que ver con esto que te preguntaba del morbo de las personas que tenemos hacia ver estas series, este tipo no sé, ¿será temor? Lo que ¿Será? pasa es que para el 2006 era la primera asesina serial que teníamos Era en muy México. Sí, impactante, era muy muy impactante asombroso, muy... como este concepto de, wow, una asesina serial y toda la gente le tenía miedo. Es como, bestia, cuidado. Entonces Cuidado. en prisión se dice que había personas que al inicio, además porque ella era grande, unos Ajá, 78, o sea, por supervivencia, sí, entonces no complexión podría ser. robusta, o sea, era una persona que imponía. De hecho, dentro de su juicio, y aun cuando la detienen, tú puedes ver una persona carente de empatía, la ves con muy pocas expresiones Ajá. faciales, Y hasta, inexpresiva, digo, hasta pareciera que esté enojada, ¿no? Con una pues la ves así expresión como molesta, enojada. inexpresiva, la ves así con una expresión que atemoriza, o sea, en el mismo juzgado su actitud era burlona, o sea, eso Sí. no permite que la sociedad, parte de la reparación integral del daño implica la reparación a nivel social, Ajá. la no repetición de los actos. Pero su actitud, su conducta, la forma en la que se impuso frente al juicio, pues para las familias víctimas no permitió, como tal dirían en otras corrientes teóricas, como es de cerrar y sanar esa experiencia traumática de vida, porque Ujú. ella ni siquiera dio pie a que se diera esa posición, esa situación. En algún momento hay una familiar que interactúa creo con ella como preguntando el por qué lo hizo, tratando de entender su actitud y comportamiento y Juana le contesta, pues sí, pero la dejaste sola y lo Ay, dicen. sí, sí, Y eso no. es como, es revictimización, pues. Ay, no, qué horror, qué Ajá. horror. Lo dices y así siento, porque me pongo en esa situación, o sea, no me la quiero ni imaginar, pues, encontrar a tu ser querido de esa edad, ¿no? Ujú. Y llegar a esa escena, ¿cómo lo reparas? Pues, ¿cómo lo reparas? ¿Cómo reparas una pérdida de este tipo? Creo que no hay forma de repararla, Irreparable. es irreparable, de ninguna manera, no sé, es que se me hace muy cruel, se me hace muy, pues esto, lo que les Pero caracteriza, mira, volviendo insensible. al tema de la psicopatía, Ajá. si lo abordamos desde el ejemplo de hay una psicopatía primaria de aspecto genético y una psicopatía secundaria, donde es una respuesta a la Al experiencia trauma, la adversa y agresión, traumática, sí. podríamos decir que Juana Barraza Samperio a lo mejor era una psicópata de variante secundaria, pues, por Ujú, la historia de vida que nos comenta, que podríamos abordar desde el perfil criminológico, pues. ujú. Entonces, ahí tienes esa ansiedad, esa reactividad, esas dificultades en entablar relaciones sociales. ¿Sí me Ujú. entiendes? O sea, ¿tú Entonces, crees que ella no tenía el predisponente genético, genético? creo que no. Yo creo que tiene, bueno, Tendríamos ahí que está bien checar delicado, si ¿no? No la alguien estoy sabe. entrevistando A y Peggy, evaluando, pero de hecho, Peggy bueno, Ostrowski la estudió. Peggy Ostrowski, en esta ponencia en la que me tocó ir, ella comentó que la había estudiado, ¿no? Le en hicieron el libro sí le estudios. hicieron los estudios No recuerdo allí. Tendríamos que y habríamos revisar. que centrarnos a revisar bien los estudios, ¿no? Sí. Porque creo que a final de cuentas pudo haber tenido vulnerabilidades a nivel neurobiológico, que Sí, sería, pero por no ejemplo, necesariamente. donde revela que tenía deficiencias en el aspecto orbitofrontal. Mm, Entonces ahí podríamos, bueno, a ver, habría que revelar todos esos elementos. sí. Pero de todas maneras, o sea,
contextualmente e históricamente Sí, sí hay una serie de sí, sí, elementos sí, sí, que sí. la orillaron En también historia de a vida, cometer pues los que fueron delitos. los factores que hubiera o no esta predisposición, Ujú. tuvieron todo que ver para que se desarrollara su conducta psicopática, ¿no? Claro, En- que volviendo al tema de si estamos diciendo que la infancia del individuo importa y el cómo la experimenta, pues deberíamos de poner más atención en cómo educamos, en cómo atendemos, en cómo proporcionamos figuras de apego emocional sano, seguro, como decías tú, un contexto de amor, de empatía, de resiliencia, para que el niño se desarrolle de manera adecuada. Así Porque, por es. ejemplo, para, ¿Sabes creo que qué? para el, A lo mejor voy a sacar algo que me viene, con esto que acabas de decir, me viene a la mente, que es otro tema, pero tiene que ver, que ahorita es un tema de la maternidad deseada, aborto, etcétera. Esto pasa cuando la maternidad no es deseada o es más probable que pase, pues ¿no? es ¿Por más qué? complejo. Porque no te preparaste, porque no lo planeaste, porque no estás en las condiciones psicológicas y emocionales para crear a un individuo con amor, con cuidado. Incluso puede ser, no sé, estoy pensando en la mamá, analizando a la mamá, me estoy atreviendo a hipotetizar, ¿no? Una persona con adicción, una persona que no deseaba probablemente o no estaba contenta o conforme con su papel de mamá, y esto es evidente por cómo la trataba, probablemente con incapacidad también para vincularse. Entonces, en estos casos, pues qué bueno que ya se decide sobre la maternidad y cada vez se entiende más la importancia de decidirlo, ¿no? Ujú. Porque si no, luego suceden este tipo de cosas, Que es para más, eso hay ya mayor tenemos probabilidad. estos, bueno, ya hay planificación familiar, Sí, ya sí. hay toda una serie de elementos En que, este caso ella fue. ajá, Ah, no, no, no. Esto me estaba confundiendo. Ella fue de casa. abusada, no la abusa. Fue abusada ella, no la mamá. Pues no sabemos si la No mamá, porque sabemos. a lo mejor eso no está en las entrevistas. Pero por Ajá. ejemplo, fíjate, para 2023, que es del expediente de la investigación de Fabio Trotsky, del artículo que sacó, dice, tenemos 40.000, no sé si 40.000 o 40 millones de niños, eh, que tengo que revisar bien pero habla sobre cómo tenemos una alta cifra de niños que han vivido violencia en la infancia. De hecho, Carlos Rigoberto Trejo, un camarada de ahí de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes del DIF, encargado del área de psicología, acaba de sacar un artículo que lo va a publicar en unas jornadas de psicología aquí en la UAS, no sé si aquí o en Mazatlán, sobre el impacto psicológico de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Sí. Entonces Fellows está Trotsky también interesante. tiene el libro sobre esto, ¿no? Sobre la cara del mal, creo que se llama, no recuerdo. Este, justamente el impacto de la violencia y cómo es el factor, yo creo, más determinante la violencia en la infancia. Ujú. eh, por parte sobre todo de las figuras paternas, ¿no? Cuando es en el hogar, cuando es allí en lo interno, en lo cercano, es todavía más impactante porque no es lo mismo tener un evento traumático con externos, pero regresas al hogar que te contiene, que te ayuda a superar el trauma, la crisis, la situación, a estarlo viviendo y crecer en ese ambiente, ¿no? Y además, sí, estoy poniendo como otros contextos donde además en mi casa, también alrededor es un lugar donde hay violencia, delincuencia, tendencia a adicciones, Consumo de sustancias, pobreza. que en realidad todo eso, por ejemplo, si decimos que dan las estructuras muy importantes que comprometen funciones ejecutivas como toma de decisiones, planificación y principalmente el control de impulsos, entonces afectan en realidad también los procesos de aprendizaje necesarios para que tú tengas un aprendizaje significativo de la consecuencia negativa, Ujú, en este caso del castigo, ya sea ujú. prisión, etcétera. Sí, de hecho en un estudio que leí calientito 2025, igual se los pongo ahí en los comentarios, habla de la tendencia genotípica, te decía, o sea, ya estos factores que hacen que haya menos, ¿cómo te diré? Respuesta ante el castigo, ya por nacimiento, ¿no? Ya se trae parte, pues el temperamento, digamos. Sin embargo, otra vez, con la educación, con cierto tipo de
crianza, pues Oye, y con respecto al tema anterior sobre las generaciones de cristal, imagínate cómo afecta sobre la poca tolerancia a la frustración que hoy día algunas personas también empiezan a meter. hombre, está muy interesante estar analizando. Y ahorita regresando, ¿sabes? Se me viene también como, es que al fin de cuentas son víctimas, ¿no? Los psicópatas son víctimas, los antisociales son víctimas del ambiente, de la cuestión genética. O sea, no decidieron hacer así. Los psicópatas tal vez no logran no tienen remordimiento. Sin embargo, es un síntoma de una sociedad, pues, de una familia enferma. Si lo vemos desde un aspecto sistemático, podríamos decir que la persona enferma pues es el signo o síntoma de un sistema que está dañado. Ha sido enfermo. Pues. Entonces son formas, ¿no? Corrientes teóricas que abordan el problema desde diferente perspectiva. Y pues sería interesante como analizarlo también desde ese aspecto. Sí, o sea, no sé, creo que es difícil tener empatía por estas figuras que tal vez nos parecen unos monstruos, ¿no? La verdad es que para mí es difícil. Es un monstruo y no lo saques de ahí porque también no entienden, también es otra variante de, oye, es que también... Y no es que justifique, porque el hecho de que carezcas del conocimiento de algo no te exime de la responsabilidad jurídica que esto tiene por la conducta antisocial o delictiva, pues no te exime de responsabilidad. No te exime. O sea, no estoy justificando, pero creo que está muy bien ahora, por ejemplo, que se ve más qué es lo que genera la personalidad de cualquier persona, del villano, dice en las Lluvia, películas. Dice Lluvia que aquellos que se identifiquen como psicópatas, ella está dispuesta a abrir su agenda para recibirlos en el No. No se aceptan psicópatas, de hecho. No. Oye, ¿te ha tocado gente que sí, te a la bestia? Sí me ha tocado y la verdad es que no es mi especialidad y la canalicé porque no es mi especialidad y porque me dio miedo. La verdad, más por la segunda razón que por la primera. No, sí, o sea, como sabemos, no hay, que esta tal vez es una pregunta que se están haciendo ya en casa las personas que nos estén escuchando, que la psicopatía no se cura, no se puede tratar, no hay avances en psicoterapia. Es igual de riesgoso o temeroso tener de pronto, yo creo, al psicópata acá controlado que a la persona que está emocionalmente bien alterada y que no está teniendo control de su catarsis en ese momento, porque a mí me tocó en algún momento atender a una persona que la neta sí me dejó temblando. ¿Quién? Bueno, no puedes decir quién. No, pero ¿cómo fue el caso? Pues estaba en una entrevista igual, estaba mucho más joven, pues estaba en una entrevista, era una cuestión de aspecto penitenciario, pues, pero no como tal psicópata. Sin embargo, era consumidor de sustancias. Entonces empiezo una entrevista, bla, bla, y de pronto empiezo a arrastrar fibras muy sensibles. Ajá. Ahí la persona empieza a cambiar de color y empieza a temblar la persona y de pronto golpea la mesa y no me toques ese tema y empieza a alterarse su acción. ¿Y qué hiciste? No, pues vamos a respirar profundo, vamos a volver a centrar la plática y ¿Contuviste? sí, hicimos una contención emocional, pues, a volver a resaltar la entrevista, recuerda que estés en un lugar tranquilo, seguro, cómodo, vuelve a respirar profundo, hagamos inhalaciones y exhalaciones en 4 tiempos y empezamos, ¿no? Pero por dentro... Sí, te asustaste. Y no, ahorita que me traigan una coquita, le hablé a la gente para que nos trajeran una coquita, vale, pero no hablaba al señor porque la neta, o sea, era tu máquina, dije. Y luego después me enteré que a mi compa lo tenían encargado, así como encargado de una área donde manejaban como cosas afiladas, pues. Y yo, no me tengan ese vato ahí. ¿Por qué? Porque como me tocaba hacer de pronto valoraciones de entrevistas periódicamente, pues en realidad
no revisan a toda la gente en los centros penitenciarios, en las casas de ayuda, en los centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. Y como o sea, te metes en una entrevista y alguien trae algo, pues. Entonces, Sí, ¿sabes? Híjole, o sea, qué miedo. nada más termino. La neta salió del consultorio, pues, Y tú yo temblando. Sí, yo sí me quedé temblando un ratillo. Claro, O sea, claro. sí, fácil. Yo creo que esperé. Creo que ya ni atendí ese día. Ya dije, "Pues, la Te mierda, ya me impactó. voy". Sí, fue importante. Claro. No, hombre, pasamos por cada cosa, ¿no? Desde este tipo de situaciones o pacientes con violencia, no sé, las primeras veces es muy fuerte, nos da miedo, Que es algo que voy y te digo, o sea, que nos vemos expuestos. es igual de problemático o delicado atender a un psicópata a veces Ajá. que a la persona que no tiene control o regulación efectiva de sus recursos. Justo es del caso que me viene a la mente, ¿no? De una señora, no sé, 40 y tantos años, que traía una situación difícil de vida y trabajaba en un lugar, no quiero decir como señalamientos, trabajaba en un lugar donde tenía problema con su jefa y ella me decía que la verdad muchas veces pensaba en encajarle, ¿sabes? O sea, que ya lo había tenido así como muy en mente, ¿sabes? El deseo y que se había contenido y yo así como de allí fue así, o sea, qué temor, porque no te imaginas que puedes estar rodeada de personas que tienen o llegan a ese nivel de desear ya agredirte de esa manera, ¿no? Esa es una, ¿no? Elementos personales sobre enojo, coraje, rencor, etcétera, que implican que la persona tome acciones. Problema del fuera control lugar, de ¿no? impulsos. Que en algún momento, por ejemplo, me tocó también atender en otra institución, en otro lugar, personas con problemas. Y pues que el rollo de los seguidores está bien cabrón. Pero me tocó tener una persona que, no, y es que él traía ya aspectos delirantes y ya traía ideas paranoicas también. Ajá, Y que los masones y que esto y aquello. ajá. Y no, y aquí. Y traía una serie de papeles, pero los papeles traían garabatos, traían dibujos, traían cosas que totalmente fuera de la realidad. Ajá. Pero aparte, abre la mochila y trae un cuchillón. Sí. Y yo, sí reí. Sí, o sea, ya trae el arma, ¿no? Para Sí, poder o sea, hacer. Ujú. Eso aumenta tu nivel de riesgo, o sea, aumenta totalmente el nivel de riesgo dentro de la asesoría u orientación o entrevista que estás llevando a cabo. Pues. Ujú, sí. La verdad, corremos de pronto sin riesgos. Oye, a mí me tocó también que estaba atendiendo a una persona con... Ahí fue, no de frente, no lo tuve de frente, pero sí estaba atendiendo a una persona El de víctima de violencia, no, a una mujer víctima de violencia y luego me empieza a decir, oiga, mi esposo quiere venir con usted, que porque es la que me está metiendo ideas y que porque no. Ah, eso sí pasa mucho, ¿eh? Entonces, Eso sí pasa y el mucho. esposo pues traía un perfil preocupante y yo, oye, sí te pone en un dilema, ¿no? Sí ¿Qué pasa hago mucho. aquí? Ajá, Más es porque pues, difícil. vivimos en una sociedad, pues decíamos, pues machista, controladora, de pronto muy egocéntrica a veces, aunque no les guste y les duela. Pero hay personas que no controlan esa parte y pues proyectan en ti sus inseguridades, sus temores, lo que amenaza su estabilidad y no te estás dando dando cuenta que a lo mejor tú eres el mismo que está promoviendo una situación que es desagradable para tu pareja o para ti. Bueno, pues vino a terapia, ¿no? A darse cuenta de lo que no está bien y a tomar decisiones. Y de pronto, pues el culpable es el psicólogo o la psicóloga. Sí, sí. Y no sé, estoy pensando en las personas que tienen este problema de control de impulsos. Y a lo mejor estos primeros pensamientos que llegan a la mente de querer herir, de querer agredir a alguien o querer violentar a alguien, que identifiquen que es un pensamiento y que la consecuencia no va a ser nada positiva, ¿no? O sea, a fin de cuentas la emoción te pone a tener esta tendencia, este impulso, pues analizar cognitivamente que la consecuencia no va a ser positiva ni para ti ni para nada, ni para nadie si te llegas a ese nivel de agresividad. Que, por ejemplo, parte del diagnóstico de la psicopatía, volviendo un poquito al tema también y centrando, porque es importante, es que, fíjate, cómo
pues ha sido complicado llegar a una conclusión de qué es la psicopatía para muchos estudiosos, porque además pues han salido exentos del diagnóstico muchas personas que tienen otro tipo de patologías o trastornos, en especial en la adolescencia, infancia, adolescencia, etcétera. Se llegan a confundir o llegan a presentar más síntomas de trastorno oposicionista desafiante, trastorno por déficit de atención, trastorno intermitente explosivo intermitente de la conducta, trastornos de conducta, y lo confunden con esos, por no hacer a lo mejor un diagnóstico diferencial para realmente decir, no, si es esto o no. Oye, ¿y esos casos donde sería que de niños tal vez no tienen tanto esta conducta desafiante, pero no con las personas, ¿no? Sino con los animalitos, por ejemplo? Pues es de la insensibilidad que te decía que empiezan a presentar en la etapa infantil, que puedes identificar como signos o síntomas de alarma para ponerles y prestarles atención. Pues porque, por ejemplo, en el caso del niño, la niña, cuando sus estructuras al final de cuentas están bien, su ambiente está bien, es sano, es idóneo para su desarrollo, cuando comete un acto de agresión en contra de sus pares, es decir, de sus amiguitos, de otras personas que le rodean, y tú le llamas la atención, él tiene una respuesta que hace que tenga un aprendizaje. Esto no está bien, esto no debo de hacerlo, y eso lo lleva a una asociación del malestar que sintió al momento de ser reprendido. Eso más, además de ser reprendido, la empatía, ¿no? Cuando estaba en un diplomado y le preguntaba sobre esto de hace mucho al doctor, me gustó mucho lo que me dijo. Porque le dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué hacer esto? En ese entonces, a lo mejor más novata, ¿no? ¿Por qué no entendía? Y me dice, mira, me dice, es el valor de la vida. ¿Tú le has enseñado a tu hija que quiera los animales? ¿A que quiera los seres vivos? Y yo sí, o sea, hasta las plantas. Pues a mi hija de chiquita, si un niño arrancaba la planta, mamá, pobrecita la planta, lloraba, ¿no? O sea, tenía esta conciencia de que hay vida y de cuidar a los seres vivos. Entonces, el amor a los animales, la empatía por los animales y por todo ser vivo es un factor que influye para que no se desarrolle algo así como un trastorno donde se llega a herir o a vulnerabilizar a otro ser, en este caso humano, pero bueno, el valor de la vida, ¿no? Me decía él, si tu hija tiene el valor de la vida, o sea, valora a todo lo ser vivo, pues no va a llegar a cometer un crimen de este tipo, ¿no? Entonces tal vez es menos probable. O menos probable. Lo que pasa es que ese chamba de nosotros como padres, pues, y tener una crianza sí respetuosa, sí presente, que ojo, ser respetuoso no significa ser permisivo, claro, etcétera, ni llegar al libertinaje, pero sí ser presente, que tú marques esos límites, porque, por ejemplo, otra vez llegaba y yo creo que ya nos desviamos, pero sí. parte de, la otra vez estaba en un parque y estaba el niño, mi hijo está pequeñito, y había un niño ahí en su desmadre subiéndose por todos lados y pateando. Y le digo, es que yo no voy en esta etapa de su vida yo no soy el responsable de marcarle el límite. Es su papá, es su mamá. Yo le marco el límite a mi hijo para decirle, y esto no es adecuado. Y él habrá de aprender de ello. Por ejemplo, con los animalitos. Sí. Ejemplo de los animalitos que igual, ahorita que en temporada de lluvias hay muchos gritos, hay muchas cositas, y pues él le causa interés y de pronto quiere aplastarlo y digo, ¡no! ¡No! Sí. ¡No! Ajá. Es un grillo, está chiquito, Ajá. tiene vida, mira, es un animalito, y le ayudo, pues, claro. Y es donde le vas mostrando ese valor por la vida, esa empatía por los demás, aprenden de conductas altruistas, aprenden de regulación emocional, aprenden de contacto humano, calidez. Sí. Entonces, bueno, no sé si quieras agregar algo más, me parece que esa sería la reflexión, ¿no? Sí, sería como que el cierre y ya no le metería yo porque, por ejemplo,
cerrando con el caso de Juana Barraza Samperio, pues ya está en prisión, ya vive, Diego tiene una condena de 700 años, 54 días, yo creo que ya no va a salir. Tranquilas a todas las abuelitas de casa, cuidado con los nuevos locos que hay afuera. Y pues fue un tema muy interesante. Sigan teniéndonos paciencia, sigan dando like, sigan dando compartir. Neta que estamos en una curva de aprendizaje que ha sido muy buena. Hay personas que me han dicho, oye, cada vez se ven más relajados porque no es fácil, no es sencillo. eh, Porque a veces hay que preparar Porque no temas. somos influencers. Sí, sí, no Somos dos psicólogos sí. normales aquí queriendo dar Entonces, contenido con valor y ajá. entretenimiento también, pero sí, también con valor, ¿no? Sí, sí, digo, a veces tratamos de revisar un poco el tema como para refrescar la memoria, porque no es que no lo hayamos visto en épocas formativas de nuestra vida y todavía de ahorita, pero a veces no, porque ya tenemos los temas frescos y también queremos que sea de pronto reacciones auténticas e inmediatas. Y pues hay mucho por hacer y muchos temas por traer aquí a la cámara. Díganos si quieren que sigamos trayendo casos de este tipo, como de asesinos, de crímenes, cuáles les interesa, o si también les da miedo como a mí, mejor no. Y también les gusta ver la vida de color de rosa, diría, ¿quién? ¿La Belinda? ¿Quién es? No sé, hay una canción que anda así. Entonces, pues nada, espero que se hayan entretenido un rato, que la hayan pasado, que se hayan tomado el cafecito con nosotros y los invitamos al siguiente episodio, ¿verdad, Alexis? Sí, sí, sí. Los invitamos al siguiente episodio y pues hasta la próxima. Hasta la próxima.